Bueno, en el estudio de hoy de sutas vamos a continuar leyendo alguno de un sutta que no es largo, es un poema del Sutta Nipata. El Sutta Nipata, como ya he comentado en otros videos, es uno de los capítulos o libros dentro del Canon Pali, dentro de las primeras dos canastas, más antigua que hay, y se cree que muchas de estas cosas, muchos de estos dichos, son eh, verdaderas anécdotas de la relación que tuvo Buda con diferentes brahmines o monjes, devas, etc. Eh, en este, dentro del Sutta Nipata hay 5 libros y este libro número 5, que el cual hemos ya leído creo que 2 suttas, eh, es el sutta de la digamos, es el libro de la trascendencia. Y es un libro donde unos brahmines se acercan eh, por recomendación del maestro de ellos al Buda y cada uno le plantea una pregunta o una serie de preguntas que son muy profundas y que, digamos, estos estudiantes que de este Brahmin en realidad eran ya también maestros dentro de la tradición védica. Y entonces, en este libro en particular del Sutta Nipata, muestra no solamente cuáles eran las preguntas que rondaban en ese momento en la India, en la cabeza de muchos practicantes espirituales, eh, sino también los lugares que estaban, en los cuales se entrampaban y que no tenían una respuesta clara. El Buda contesta, eh, y cada uno de estos suttas, gracias a las preguntas de estos brahmines, el Buda contesta y han quedado estos suttas que son maravillosos. Lamentablemente no hay una traducción en español, están en inglés, así que yo voy a hacer una traducción medio en vivo, así que sean piadosos conmigo. Em, Voy a utilizar la traducción de Bhante Cantimpalo, que fue un monje, creo que inglés, que se llama Lawrence Mills, que se ordenó en Tailandia y después abandonó también la vida monástica. Em, y me pareció muy, muy hermoso. Yo me he dedicado un poco al principio del verano a estudiar el Sutta Nipata y tengo intención de terminarlo de estudiar un poco este año, o sea, los comentarios del Sutta Nipata, que son cosas posteriores, pero que tienen un montón de elementos muy interesantes que contemplan, por ejemplo, la vida del Buda, la vida diaria del Buda, como era y demás. Y voy a ir compartiendo esto con ustedes. Los suttas tienen el nombre de la persona que, en este caso del Brahmin, eh, que hace la pregunta, ¿sí? Entonces, esto en este caso, este sutta se llama Yatukani Questions, las preguntas de Yatukani, y vamos a encontrarnos que hay dos primeras estrofas que son las preguntas de Yatukani y después las respuestas del Buda, ¿sí? Entonces, listo, dice así, esto escuchado del héroe, ¿sí? El héroe es un epíteto del Buda, del héroe que está libre de los deseos por los placeres sensuales. Con una pregunta, yo he venido para, para aquel que cruzó para aquel que cruzó las inundaciones, ¿sí? Em, Las inundaciones en este sentido dentro del budismo son consideradas cuatro, ¿sí? Las inundaciones de las opiniones, las inundaciones de los deseos sensuales, las inundaciones de la ignorancia
Y me falta la cuarta que no me viene ahora a la mente, no sé si es la inundación de la existencia, pero no estoy seguro de esto. Entonces, aquel que ha cruzado sobre estas cuatro inundaciones es otra forma de decir el samsara, que está libre de la avidez o Señor con el ojo innato, es decir, con el ojo de la sabiduría, dime el estado pacífico, cómo realmente es. Dime o háblame acerca de esto, de este estado pacífico. El Señor en este caso es una traducción vieja que habla del Buda como de Lord, como el Señor, en realidad es el bienaventurado, tiene algunos matices medios cristianos. Si el bienaventurado se comporta él mismo como un conquistador de sus propios sentidos, como el caliente sol, eh, como el sol calienta la tierra con su calor, yo con mi pequeño ingenio, ¿sí? Eh, y tú, con esa gran sabiduría, explícame el Dharma para que lo pueda entender, ¿sí? Entonces esto es una forma muy típica, ¿sí? Que se da en todo el Sutta Nipata. Todos los brahmines realmente le hablan muy respetuosamente al Buda y le hablan alabándolo, ¿sí? Una forma que no era no necesariamente es habitual en esa época, de que los brahmines se comporten de esa manera con el Buda, ni entre ellos tampoco. Pero bueno, como venían de parte del maestro, entiendo yo que lo que querían era ser muy respetuosos y entiendo que el maestro de ellos les había dado un muy buen reporte del Buda. Entonces el Buda dice esto: con el abandono aquí de el nacimiento y la vejez, eh, la codicia por los placeres sensuales y la seguridad de ver en el dejar ir, que no se encuentre en ti nada que sea apegarse o rechazar, secando lo que sea que haya pasado antes, mientras que después, todavía en el después, no hay nada en absoluto. Y en el medio, y quizás en el medio, vos no te apegues, entonces tú encontrarás o hallarás la perfecta paz. O Brahmin, aquel que está libre de la avidez o de la codicia, de cualquier aspecto del nombre y forma, en cuyas influencias no serán encontradas, por las cuales uno puede ir más allá de la muerte. Bueno, ustedes entenderán que a mí todos estos poemas, particularmente de este capítulo, me parecen algo tan bello y son instrucciones directas para la práctica, ¿sí? Bueno, me gustaría ahora poco sacar el espagueti de la bola de espagueti de la respuesta del Buda, ¿no? Entonces, el Brahmin le pide que le esclarezca la enseñanza, ¿no? Entonces, lo primero que dice ya, la primera frase nos deja a todos un poco pensando, con el abandono aquí de el nacimiento y la enfermedad, que es lo mismo que decir el abandono del nacimiento y la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer en la charla del nacimiento. Es abandonar esa dualidad en las cuales la mente no entrenada se coloca. La mente no entrenada, y a veces la mente entrenada también, se coloca siempre en ese lugar de dualidad. ¿Qué significa esta dualidad? En este caso, nacimiento y envejecimiento. En tomar las situaciones como permanentes, las situaciones como separadas. ¿Separadas de qué? De causas y condiciones. Lo que hace que al nosotros tomar cualquier evento, en este caso de nuestra vida,
como algo permanente, lo transformamos inmediatamente en personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno toma algo como permanente, lo que está implícitamente en la mente es el deseo de que ese evento, por supuesto si es placentero, dure mucho o dure para siempre. Y si es displacentero, si es doloroso, que se vaya rápido. Placer y dolor también es una dualidad y tiene mucho que ver con qué, con en realidad es la manifestación del universo. El universo se manifiesta en esas dualidades. Pero cuando la mente las toma de manera personal y las toma con la creencia de la permanencia y de que no tienen causa y condición, es donde el sufrimiento despunta. Por eso después continúa con la codicia por los placeres sensuales y después habla de la seguridad en el ver, viendo lo que es dejar ir. Esto es muy interesante porque justamente como viene hablando de las inundaciones y esto de las inundaciones de las opiniones personales, de la inundación de los deseos sensoriales, lo que está diciendo es que algo muy importante, no nos damos cuenta como cuando nosotros tenemos una opinión cerrada sobre nosotros mismos, otra persona o una situación en particular, esa opinión cerrada es, nosotros creemos que es así. ¿Qué queremos decir con que es así? Que es permanente. Y fíjense qué frágil que es el ego, qué frágil que es esta idea de yo o de mío, en este caso es mi opinión, que cuando alguien desafía esa opinión, colocándola, poniéndola en duda o simplemente no compartiéndola, enseguida nos sentimos tocados, porque es mi opinión, porque es tu opinión. Ese tipo de identificación es lo que genera el conflicto. No, no solo un conflicto con otra persona hacia afuera, sino un conflicto interno. Cuando alguien no acepta mi opinión, no acepta mi visión, empiezan a suceder ciertas reacciones en la mente que siempre tienen que ver con este término que se usa tanto en los suttas, papancha, esa proliferación mental. Empieza la mente a proliferar. Ah, no está de acuerdo. Ah, pero no está de acuerdo, ¿por qué? Porque cree que soy esto, creo que soy tonto, cree que no me quiere, claro, no me considera, y empieza a haber toda una serie de movimientos en la mente totalmente malsanos. Pero cuando uno deja ir, y acá quiero ser muy claro, no es que uno deja ir la opinión, lo que deja ir es el apego a la opinión. Uno puede tener una opinión práctica sobre algo, pero si a mí esa opinión práctica me lleva al conflicto, estoy creyendo que tener razón es más importante que tener una mente pacífica. Y fíjense que lo que le pregunta acá al Brahmin, y esto es lo maravilloso, le dice que por favor le aclare, ¿sí? Por favor, háblame del estado pacífico. No le está diciendo quién tiene o quién no tiene razón, sino que le aclare cómo hacer para tener un estado pacífico. Y la palabra, la expresión estado pacífico, es, como su nombre lo indica, un estado en el cual no entra en conflicto con nada de afuera ni con nada de adentro. El camino para llegar a ese estado pacífico, por supuesto que es el octuple noble sendero, pero especialmente es empezar a ver la seguridad en el dejar ir. ¿Qué es el dejar ir? Reconocer el estado mental malsano, dejarlo ir, relajarse, sonreír y volver a un estado mental sano o hábil, como por ejemplo, meta, el amor benevolente, la compasión o cualquier otro estado de tranquilidad. Y fíjense que además de esto aclara que no se puede encontrar en ti ni apego ni rechazo.
¿Qué significa esto? Que la mente, en este cultivo del dejar ir, va a encontrar balance. Ese balance mental es lo que dentro del Buda lo llama ecuanimidad. La ecuanimidad no es un estado robótico. Yo quiero esto dejarlo muy claro, ¿sí? La mayoría de las personas creen que tener emociones fuertes es lo normal. Es verdad que eso es lo normal, pero también es normal que todo ese tipo de explosiones emocionales para un lado y para el otro me arrastren a un mar de sufrimiento. Como en general no se presta atención a los estados mentales, y con esto quiero ser muy claro, el estado mental no es lo que pienso, es lo que siento. Y no estoy acostumbrado a prestar atención, suelo colocar la responsabilidad de mi estado mental en el otro, en el afuera. Como el afuera naturalmente es inestable, cambiante, me encuentro todo el tiempo desilusionado. Cuando entonces el Buda acá dice que en el dejar ir lo que va a ocurrir, ¿qué es? Que la mente va encontrando un lugar mucho más balanceado, mucho más pacífico, no entra en este agarrar o apegarse a algo, ni tampoco en rechazar. Empieza a aceptar que lo que uno siente, uno no lo puede controlar. Yo no puedo controlar lo que siento, pero puedo decidir qué hacer con eso. ¿Qué sucede la mayoría del tiempo? La experiencia presente, Vedana en Pali, eso que sentimos en el presente, no lo tenemos claro. No sé qué es lo que estoy sintiendo aquí y ahora. No sé cuál es mi estado mental, porque no tengo la atención suficientemente desarrollada para verlo. Pero si yo me entreno, por ejemplo, a través de la meditación y este consejo que está dando el Buda, entreno el dejar ir, ese estado cada vez va a ser más claro para mí, o sea, va a ser más fácil para mí observar ese estado mental. Ya cuando uno coloca esa pequeña distancia en observar qué es lo que siento, de alguna manera ya está colocando la perspectiva de que eso que siento no soy yo, no es mío y no pertenece a mi ser. Esto es una de las cosas muy lindas que hablamos en el retiro acá de 10 días en Ezeiza, donde en un día, creo que el día 5 yo les pregunté, díganme dónde tienen ese yo, dónde está ese yo o ese mío. Entonces una me respondió el cuerpo. Bueno, ¿qué parte de tu cuerpo está el yo? ¿En el dedo gordo del pie? ¿Es más yo tu cerebro que tu uña? ¿Es más yo tu corazón que tu hígado? ¿Dónde está el yo? Bueno, en lo que siento. Y cuando vos hablas de lo que sentís, ¿a qué te referís? ¿Lo que sentís dónde? ¿En la mente? ¿En la nalga? Entonces nos damos cuenta de que hay una vaguedad a la hora de decir dónde está el yo. Y es vago, porque en realidad no lo puedo decir. Y si alguien me dice el alma, yo le digo, bueno, decime dónde está el alma. ¿Dónde está el alma? ¿Cómo percibís el alma? ¿Cómo? ¿Con qué observás el alma? Entonces es todo muy vago. Pero pese a que es tan vago, estamos tan seteados en esa idea, en esa presunción de que yo soy, que nos encontramos con estos problemas. El yo soy es una simplificación absurda de un montón de causas y condiciones que nutren el momento presente. Se requiere una mente justamente con mucho balance y mucha ecuanimidad para poder ver las cosas como realmente son. Yata Bhuta Ñanadasana es la expresión en Pali, ver las cosas tal cual son. Para eso la mente no puede estar apegada a algo o deseando obsesivamente algo ni rechazando algo. Y después el Buda redobla la apuesta y dice, secando lo que sea que haya pasado antes, mientras que lo después, lo que llamamos después o el después,
no tiene ninguna cosa, no tiene en sí mismo ninguna cosa. Y en el medio, o si en el medio vos no te apegás o no te apegás a ese medio, entonces vos vas a encontrar la perfecta paz. Este es el verso más profundo de toda la respuesta. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué quiere decir con secar lo que sea que haya pasado antes? El pasado ya no existe, solo existe en nuestra mente cuando nosotros lo volvemos a traer. Ahí podemos entender por qué el rencor puede hacernos vivir un infierno en el presente con cosas que han pasado 20 años atrás, 30 años atrás, vidas atrás. Cuando dice secar es verdaderamente dejarlo ir. Entonces, ¿qué suele pasar en la meditación? Que muchas veces vienen cosas viejas y si ustedes las observan y las dejan ir y se relajan y sonríen, se aplican las 6 R's y vuelven al objeto de meditación, van a estar haciendo este trabajo de secado. ¿Qué significa secado? Que no le están dando alimento. El Buda compara la avidez muchas veces con la humedad de una semilla, que una semilla necesita para florecer. Es secar esa humedad, que no exista más esa avidez que da lugar a ese remordimiento que surge, a esa cosa que la mente remuerde una y otra vez, justificándolo, dando explicaciones y que hace tanto daño. Una cosa importante entonces en este sentido que nos auxilia son los preceptos. Una mente que sigue los preceptos es una mente que en realidad va a tener poca cosa para remorderse y se le va a facilitar la meditación. Después dice, mientras que después no tiene ninguna cosa en absoluto. ¿Qué significa? Que el después no existe. No hay nada que venga mañana. Pero también eso pasa en la meditación y en la vida diaria ni hablar. Cuando nosotros pronosticamos, calculamos, presumimos que va a pasar esto o lo otro, presumimos la respuesta de alguien. Y cuando nosotros entramos en esa especulación, entramos en un universo de fantasía, donde nos estamos creyendo a nuestro propio verso, nuestra propia opinión, y nos empezamos a sentir mal. Fíjense que al hablar me siento mal cuando pienso en mañana por lo que tengo que hacer. Y decía, el mañana no existe, pero el hecho de pensarlo ya me hace sentir mal. ¿Cuál sería el consejo más sano? Deja de pensar en eso, déjalo ir. ¿Por qué? Porque no existe, todavía no llegó eso. Y deja ir esa ansiedad, deja de alimentarla con los pensamientos de lo que vas a hacer mañana, porque no sabes qué es lo que va a pasar. En vez de eso, trae tu mente, aquí y ahora, a un estado saludable. Y luego dice, sí, en el medio vos no te apegás. En el medio es hoy, aquí y ahora, porque puede ocurrir que aquí y ahora surja una experiencia a la cual yo me aferro. En otras palabras, lo que está diciendo el Buda, y acá les doy una explicación que es un poquito más profunda, es que ayer, mañana, hoy son simplemente conceptos. Y uno sufre por esos conceptos. El ayer ya no existe, el mañana tampoco. Y lo que llamamos ahora es una ilusión cuando yo ese ahora lo conceptualizo, cuando lo agarro. Entonces viene esta hermosa instrucción que le da el Buda a Bajía. En el ver solo está el ver, en el oír solo está el oír, en el sentir solo el sentir y en el conocer solo el conocer. En otras palabras, lo que está diciendo es que solo hay acción. Y cuando uno vive de esa manera, sin que detrás de que el que ve hay un veedor, sin que en el oír detrás hay un oyente, sin que en el sentir detrás hay alguien que siente,
o en el que conoce hay un conocedor. Todas esas presunciones de que existe alguien separado de la experiencia, porque este es el asunto. Yo creo que hay algo que está separado de la experiencia. En otras palabras, creo que hay un observador y algo para observar, un sujeto y un objeto. Pero ese es el engaño. ¿Cuándo surge el sujeto? Cuando surge el objeto. Lo que nosotros llamamos sujeto que observa es una forma relativa de hablar. Lo que nosotros llamamos objeto también es una forma relativa de hablar, que surge al mismo tiempo porque son dependientes. Totalmente. ¿Sí? Para darles un ejemplo que siempre les doy, que me parece muy lindo, que es el del perro mirando el lago, ¿no? Cuando el perro mira el lago está tranquilo, lo primero que ve es la imagen de sí mismo. Pero si el perro mira para el otro lado, esa imagen desaparece para el perro. Pero cuando el perro mira, ¿qué aparece primero, la imagen o el perro mismo? Es una cosa que se sucede al mismo tiempo. Solamente que el perro se ve porque mira, que es lo que hablábamos ayer. Tiene la intención de mirar y cuando tiene esa intención es que ve. ¿Qué es lo que ve? Se ve a sí mismo, ve una imagen de sí mismo. Pero esa imagen no existe independiente. Surge porque se da ese proceso de la conciencia visual. Entonces el Buda termina diciendo, O Brahmin, aquel que está libre de la codicia, sí, de lo codicioso, y esta es otra frase bastante, de cualquier aspecto del nombre y forma. ¿Qué es nombre y forma? Mentalidad y materialidad. ¿Sí? Los aspectos de la mentalidad, sensación, percepción, contacto, intención y atención. Y la materialidad es los cuatro elementos, o sea, las cuatro formas de la materia, sólido, líquido, gaseoso y calórico. Entonces no encuentra las influencias por las cuales uno va más allá de alguna manera de la muerte. ¿Qué significa esto? Que en realidad vuelve a lo mismo, vuelve a decir que no toma como independiente, como separado, esta idea de nombre y forma, de mentalidad, materialidad, porque la mentalidad y la materialidad es dependiente de otras cosas. Bien, dejo de compartir. Entonces, es muy interesante que en una respuesta tan sucinta como esta que da el Buda, de instrucciones eh, tan precisas. Llevando esto a la meditación, podemos observar justamente esta posibilidad de que la mente more en un presente amable, con el amor benevolente como objeto, con la compasión como objeto, con la alegría empática o con la ecuanimidad. También por ahí uno puede morar en el presente sin necesidad de un objeto de meditación, simplemente permitiendo que las sensaciones surjan y cesan por sí mismas y puede observar cómo cuando algo surge y cesa por sí mismo, en realidad, cada uno de esos pensamientos, cada uno de esos sentimientos, cada una de esas emociones se liberan solas. Entonces la mente solita entra a un estado de vacuidad muy pacífico, que por supuesto también, tampoco es un estado, simplemente que lo que está sucediendo es que hay un cambio de perspectiva. Lo que nosotros hacemos entonces al entrenarnos con un objeto de meditación es ir reconociendo de qué se trata el verdadero bienestar. Yo quiero dejarles muy claro esto. El Buda lo pone como kusala y akusala.
lo sano y lo no sano, o lo hábil y lo no hábil. O sea, el estado mental hábil que a mí me lleva a la extinción del sufrimiento y el estado mental no hábil que me lleva a que el sufrimiento aumente. Desde ese punto de vista está hablando el Buda. Entonces, ese estado hábil no es tan fácil de reconocer. Por eso la meditación nos ayuda. Voy a darles un ejemplo muy común. Cuando estoy trabajando y trato de sacar el trabajo lo más rápido posible. Por ahí el trabajo que estoy haciendo no me gusta, o por ahí tengo mucho trabajo y me dejé estar, entonces trato de sacar ese trabajo lo más rápido posible. Entonces trabajo con la cabeza apretada, con una expectativa de finalizar el trabajo, o sea, ya hay avidez, y ese es un estado no hábil. Pasaron 3 horas de ese estado mental en el cual yo estuve obsesionado tratando de solucionarlo. Supongamos que yo termino el trabajo a las 3 horas y cuando termino, mi mente está agotada, exhausta. No solamente exhausta, sino van a encontrar que está de mal humor. Entonces alguien les habla mal y van a responder mal porque están irritados, cansados, porque han forzado la mente. La han forzado a tal punto que la mente pierde las facultades. El Buda lo dice de una manera mucho más categórica que yo, dice, se viola a la mente, y esto es así. Se la viola reiteradamente. La mente está dura y yo la fuerzo más allá de sus posibilidades a que haga lo que yo quiero. El resultado es mucha bronca, mucho enojo, porque se la violenta continuamente. Entonces, ese es un estado no hábil de la mente. Yo estoy haciendo una cosa que me la estoy tratando de sacar de encima. Fíjense lo que digo, como la rechazo, me la quiero sacar de encima, la quiero hacer rápido. El resultado es que cuando yo termino, creo que estoy liberado de eso, pero durante esas 3 horas yo estuve sembrando karmas de bronca, karmas de rechazo, y eso va a dar lugar a, cuando se den las condiciones correctas, van a surgir estados malsanos, porque yo los estoy cultivando. Estoy condicionando esas intenciones. Se condicionan con la bronca, con el desprecio, y cuando termina, no es que vos te podés terminar el trabajo, pero esa mente, en esas 3 horas, fue cultivada y entrenada en esos estados malsanos. El lado humorístico de todo esto, que ustedes se pueden tomar eso con mucho humor, reírse de algo que están haciendo que no les agrada, tomárselo con mucha calma y considerar que eso que tienen entre manos es lo más importante del mundo porque lo tienen que hacer en ese momento. Y si hacen eso con la mente imbuida de amor benevolente, se van a dar cuenta de que son mucho más eficientes, de que van a ver por ahí, inclusive en una materia que no les agrada, van a poder ver matices, como por ejemplo hacer un trámite administrativo, y porque no es importante terminar eso rápido para irse a meditar, o terminar eso para escuchar una charla del Dama, o terminar eso para ir al gimnasio, o ponerse a ver una película. No, 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 no. Porque cuando yo haga lo siguiente, por ejemplo, y me sienta a meditar, la mente va a ser un partido de ping-pong entre los campeones de ping-pong de China. Tin, 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 tin. Para todo lado va a estar la mente. ¿Y por qué mi mente está así? ¿Y qué estuviste haciendo las últimas 3 horas? La estuve apretando, le estuve apretando el cuello al pajarito que me pió durante 3 horas diciendo soltame que me ahogas, y a mí no me importó. ¿Y cómo querés que después la mente esté pacífica? Entonces, cuando yo estoy en ese presente, ¿cómo hago para no pegarme a ese presente? ¿Qué significa pegarme? Agarrarlo y querer que ese presente, como es agradable, dure mucho, o expulsarlo, echarlo porque no me gusta. Es reconocer estas reacciones de la mente y dejarlas ir y relajarse, no andar pensando en lo que quiero o lo que no quiero.
llevar la mente pacíficamente a un estado sano y continuar una actividad con eso. Un consejo práctico es tómense un minuto antes de seguir con la actividad. Quédense sentados en la silla un minuto con los ojos cerrados, irradien un rato de amor benevolente y después continúen. Entonces, ninguna actividad que ustedes hagan es una tontería. Son todas importantes y en realidad ninguna es importante. Son importantes ¿por qué? Porque lo más maravilloso que puede hacer una persona es regalar la atención que tiene. Entonces, cuando ustedes están haciendo una actividad que les encanta, ¿qué hacen? Prestan mucha atención. A veces, inclusive, cuando ustedes están haciendo una actividad que les agrada, no prestan atención, andan con la mente en cualquier lado o andan pensando qué está diciendo esa persona o estoy esperando a ver qué puedo sacar de acá. Nunca me abro en realidad a lo que está pasando, estoy siempre calculando. Y ese divorcio, esa disyuntiva, es lo que hace que después no entienda las instrucciones, no entienda lo que me están diciendo. No escuché. Claro que no escuchaste porque tu mente estaba pensando en qué hacer con eso que escuchaba a medias, en cómo hacer que eso que escucho lo pongo según yo lo pienso. Ah, no, no, ese es el asunto. Si yo voy a entrenar algo, si yo voy a aprender algo, es porque yo no encuentro los medios para resolverlo. Eso significa que yo quiero cambiar la acción que estoy realizando. No cambiarme a mí, sino la acción, hacerla de otra manera. Para eso yo tengo que reconocer que mi estrategia o mi enfoque o mi perspectiva no está funcionando. Eso no, a uno no lo transforma ni en tonto, ni en loco, ni en nada. Simplemente es que por ahí no lo ve. Entonces la otra persona te presta atención y por ahí te da una instrucción, por ahí te da un consejo, una recomendación. Probala, seguila y fíjate a dónde va. Entonces pueden agarrar un sutta, lo leen, presten atención, ¿qué está diciendo el sutta? Se sientan a meditar y la mente está muy inquieta, presten atención, dejen ir las distracciones y vuelvan. No juzguen la meditación como buena o como mala, porque hay muchas distracciones o pocas. Hagan el trabajo que hace el meditador, que es observar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. No tratemos de que la meditación me dé lo que yo quiero. No tratemos de que nuestras relaciones nos den lo que yo quiero. La pregunta por ahí podría ser al revés. ¿Qué es lo que yo le doy a la relación? Y cuando digo relación, no hablo de relación con otros nada más, es la relación conmigo mismo también, porque esa exigencia está con uno, ¿eh? Esa performance o ese deseo de performar como meditador, como cantante, como madre, como esposa, como padre, como novio, como lo que ustedes quieran, es fuente de un montón de sufrimiento, porque esas expectativas, ¿qué es? Avides. Ya estoy pensando, como dice el Buda, en el futuro. Y esas expectativas, ¿qué es lo que pretenden moldear el futuro? Las expectativas pretenden moldear y darle una cierta dirección al futuro. Y cuando el futuro transformado en presente rompe esos moldes, yo me pongo muy nervioso y empiezo a juzgarlo como malo lo que me está pasando. Cuando en realidad ese juicio de malo es porque no coincidió con mis expectativas. Entonces ahí no puede haber paz. Bueno, preguntas que ustedes tengan sobre el sutta, sobre su práctica, sobre lo que ustedes quieran. Les paso, les voy comentando. Este viernes que viene empieza el retiro online de 10 días, es el segundo del año. Eh, el sábado que viene creo que tenemos charla del Dama, pero en inglés. Y por ahora no tengo ninguna otra novedad cercana. Ahora sí, preguntas las que ustedes quieran.
Ya, los dejé mudos. Hay una parte del sutta que se traduce algo así como habiendo visto que hay seguridad en la renunciación o algo por el estilo. Sí, sí, ¿Podrías hablar un poco más por eso? sí. Si vos lo pensás desde un punto de vista práctico y preciso, el único momento donde vos vas a encontrar verdadera seguridad es cuando abrís la mano, cuando vos dejás ir. Ese es el único momento de seguridad. Todos los demás momentos, cuando uno trata de agarrar, cuando uno trata de pensar, cuando uno trata, fíjate que la palabra ya trata implica un condicional, no son seguros. Pero cuando vos dejas ir algo, el alivio es inmediato. Entonces, cuando vos dejas ir, vas a estar seguro de que dejaste ir algo que te producía insatisfacción o estrés. Porque el dejar ir, el madurar, el dejar ir, es lo que te conduce a la liberación. Vieron que yo en el retiro les dije que la libertad es un término negativo. ¿En qué sentido? La libertad siempre es algo, es la ausencia de algo. La libertad es la ausencia de algo. Cuando uno dice yo soy libre de hacer lo que quiero, ¿ves? No estás libre. Haces lo que querés. Estás tomado por lo que vos querés. Y eso es una prisión, ¿te des cuenta o no? En un nivel mental, eso es una prisión. Pero imagínate que vos estuvieras libre inclusive de ese querer, que no importa si la mente obsesivamente quiere algo o no quiere algo, porque esos estados ya no te conmueven. Mm. Eso es libertad, pero ves que es negativo. ¿Estoy libre de qué? Libre de ese capricho y de ese enojo. Entonces Sí. siempre libertad es la ausencia de. Me liberaron de la cárcel, me liberé del matrimonio, me liberé de una relación tóxica, me liberé de un trabajo que no quería. Entonces la libertad, que es la ausencia de prisión, la ausencia de grilletes, la ausencia de cadenas, no es ni más ni menos que son los grilletes y cadenas que surgen en nuestra propia mente, que es a lo que estamos aferrados. Cuando vos dejás ir, tenés la seguridad de que eso te conduce paulatinamente a la libertad. Estás dejando ir algo. ¿Ves cómo la generosidad es fundamental? Dejar ir una opinión es un acto muy generoso, sobre todo si esa opinión me está haciendo daño, aunque yo tenga razón, ¿eh? No importa. La opinión no solamente es algo que yo proyecto para afuera, sino que también ejerce un control sobre mi mente, por así decirlo, ¿no? Decirlo de alguna manera. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer otra? Sí, claro. Eh, Estuve mientras hablabas tratando de traducirlo también para mí, me gustó mucho, muy poético también, pero hay una parte que yo lo
lo traté de traducir como que se debe dejar totalmente marchitado y seco el pasado, tener seguridad de que no hay nada para uno en el futuro. Eso más o menos creo que se puede entender, pero cuando dice no tomar el presente, yo entiendo que es no tomar nada del presente o no apegarse a nada del presente, pero en general muchas veces se nos dice hay que estar en el presente, etcétera. ¿Podrías Sí, explicar un poco eso? sí. Cuando se utiliza mucho esa frase, tenés que estar en el presente, pero ¿en el presente de qué? Digamos, el presente, ¿a qué llamamos presente? No todo el mundo tiene el mismo concepto del presente. Cuando nosotros estamos hablando del presente, siempre estamos hablando de un estado mental saludable y abierto, que me permita a mí observar desde una perspectiva más amplia qué es lo que sucede en la mente. La definición que daba Bhante Vimalaramsi de atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, es una definición muy hermosa porque lo que justamente está diciendo es que estar en el presente es tener esa atención plena, bien alerta, bien enérgica. Si yo puedo observar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, puedo observar entonces que en la mente hay movimientos. Cuando decimos movimientos pueden ser pensamientos, pueden ser sentimientos, emociones, también pueden ser sensaciones físicas, pero al yo observarlos y darme cuenta de que la mente se mueve de uno a otro, yo puedo observar que hay un proceso de surgimiento y cesar en cada uno de esos estados. En ese proceso de surgir y cesar, me doy cuenta de que ese surgimiento y cesación de cada uno de esos estados mentales es que son impersonales, no son míos. Surgen porque hay ciertas condiciones en la mente para que surjan. Cuando entonces yo vuelvo al presente, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy realmente queriendo decir que el presente sucede solo. Nadie vuelve a ninguna parte. Desde el punto de vista más profundo, no hay nadie que vuelva al presente. El presente no necesita ser observado, el presente se observa solo. Pero es debido a que nosotros resistimos con esto que estábamos hablando de yo quiero que pase algo, yo no quiero que pase esto, o yo soy esto, yo quiero ser buen meditador, yo quiero ser buen amigo, yo quiero ser buena esposa, buen primo, lo que fuera, es que ese presente se trastoca en supuestamente yo vivo algo. Entonces esta presunción de un yo empieza a enchastrar toda la cancha. Pero cuando yo lo dejo ir eso y entiendo que lo que surge es Vedana, sensaciones, hay experiencias que surgen y cesan, el presente camina solo. Momento a momento, no me tengo por qué agarrar a lo que está pasando. De vuelta, vieron que yo paso de hablar de una manera relativa a mostrarles por ahí otro plano de observación. Estoy usando el lenguaje como una forma de describir algo que sucede. Pero es muy importante, y esto te lo contesto a vos personalmente, Ismael, porque te conozco, que la mente esté en un estado sano y que el practicante haga el esfuerzo de volver a meta o a la compasión las veces que sea necesario, porque esos sentimientos van abriendo más la mente, le van permitiendo una profundización cada vez mayor de la comprensión de cómo sucede este proceso que llamamos
mente, este proceso de cognición, el origen dependiente, cómo surge y cómo cesa algo. Cuando yo a ustedes les menciono este lugar un poquito más profundo donde se dice que en realidad el presente existe solo, que lo que hay es acciones que surgen y cesan, muchos de ustedes pueden sentir hasta miedo. Esperá, ¿y yo dónde estoy? Pero el yo es una presunción, pero es una idea tan poderosa y arraigada a la mente, es un punto de vista tan arraigado en la mente, que le tememos salir de esa ilusión. Porque eso es todo, es una ilusión. Pero cuando hay yo, hay otro. Y si hay yo, y si hay otro, lo que empieza a suceder es que hay resistencias. Por favor, entiéndanme, no es que somos todos una sola cosa, ¿eh? No quiero, no caigamos en cosas de vedantismo o neovedantismo. No estamos hablando de eso, de que somos una conciencia entera. No, 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 no. Lo que el Buda quiere decir con esto es que lo que hay son causas y condiciones que a su vez dan frutos. Hay una condición, una causa y un efecto. No que hay una fuerza aglutinante que nos reúne a todos en una sopa universal. No es eso, ¿eh? De lo que estamos hablando. Acá Maru se ríe. La sopa universal concreta, pero ¿Sí? Entonces, eh, entrenamos la mente gradualmente en estados cada vez más abiertos para poder ir paulatinamente profundizando nuestra comprensión de cómo es la realidad tal cual es, no como yo creo que es. ¿Se acuerdan que en el retiro les dije que Mahamogalana, el segundo discípulo en jefe del Buda, le pregunta al Buda, decime la enseñanza en una frase? Y el Buda le dice, no vale la pena pegarse a nada. Y Mogalana se queda un poco así, le dice, ¿no podés elaborarla un poquito? Las enseñanzas es directa, es fácil. Dos palabras, tres, cuatro, no te apegues, no vale la pena pegarse a nada. Bueno, cinco o seis. Pero hay que llegar a esa visión, no como un entendimiento intelectual, se comprende, tiene que ser una visión del corazón, o sea, de que uno lo vive de esa manera. Si hay algo a lo que vale la pena apegarse es a la esfera de ni percepción ni no percepción, le había dicho, ¿no? Pero medio como livianamente, ¿no? Que vale la pena de verdad. En realidad, el Buda dice eso, lo menciona, porque es el estado más sublime que puede tener una mente en el samsara. Ah, ah. Pero si llegás a morir y cuando morís estás ahí. estás en ese estado, vas a vivir mucho tiempo. Mejor sal de ahí. Tal cual. Pero lo pone en un contexto, ¿está bien? En un contexto de Nese Sutta. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Ismael. Por ahí tiene que ver un poco con el presente y un poco con la práctica. Alguna vez he escuchado que cuando uno está haciendo una actividad, que a mí me sirve si es una actividad bastante sencilla, como barrer o correr, perdón, me servía, se decía llevar 50% de atención al cuerpo o a la mente. Supongo que ahora sería, bueno, primero vamos ahí. Y otro 50% a lo que sea que estemos haciendo, hablando con alguien, etc. Sin embargo,
también escuché que la conciencia es instantánea y es para cada puerta de los sentidos. Se Correcto. suceden una tras otras. Entonces, por un lado puede parecer contradictorio decir 50% al cuerpo y a la mente, 50% a lo que estás haciendo o a la conversación del otro, cuando en realidad estás escuchando la palabra, entonces hay conciencia auditiva, estás viendo los gestos que a veces dicen más que lo que se dice, lo que habla por sonido, etcétera. Yo entiendo que de todas maneras, cuando alguien dice eso, cuando se dice eso, el 50% cuerpo-mente, 50% lo que estás haciendo, es porque estamos hablando de una mente no entrenada. Y cuando decimos que hay una conciencia para cada puerta de los sentidos, eso es cierto, pero me parece que les pasa a los atletas de alto entrenamiento de la mente. Eh, Mirá, eh, lo primero que hay que considerar es que no hay porcentajes, ¿sí? Cuando vos hagas la tarea, cualquier tarea que vos realices, ¿sí? Barrer, cocinar, hablar con alguien, manejar, vos te vas a dar cuenta que tu atención va a ir, si vamos muy bien, desde el estado mental en el que vos estás, a observar, por ejemplo, el camino cuando manejás. La mente va muy rápido de una cosa a la otra, ¿viste? Y no hace falta hacer un esfuerzo especial para que la mente esté o en el volante o en el asiento no, la mente se va a mover porque la mente tiene, esa atención se va moviendo según los diferentes estímulos que vos vas teniendo en una actividad cotidiana. Y cada tanto va a volver esa atención a cómo está tu estado mental. Entonces te voy a dar un ejemplo que siempre es muy práctico con el manejo, ¿no? Vos estás manejando y estás con la mente con una sonrisa, manejando, no estás apurado, estás de alguna manera disfrutando del movimiento del auto y de repente alguien cierra, pasa de un carril al otro y de alguna manera te vas a dar cuenta que si tu estado está así, tu sorpresa es mucho menor que si tu mente está preocupada y abstraída. Con esto lo que te quiero decir es que es muy normal que la gente esté atenta supuestamente a lo que está haciendo, pero a lo que no está atenta es a cómo tiene la mente. Y la sorpresa no viene tanto a veces por lo que sucede afuera, sino por la reactividad que tiene la mente. La reacción en la mente, como está abstraída, es tan violenta que uno reacciona. Otro ejemplo, estás en la computadora haciendo un trabajo y de repente se cierra una ventana y vos saltás de la silla. ¿Por qué pasó eso? Porque estás abstraído. Estás tan abstraído en la actividad que te olvidaste de todo. Eso no es atención plena, eso es estar abstraído en algo. Siempre les traigo esta pequeña historia que me acuerdo que la contó Bante Kusala allá en Damazuca. Había una mujer que tenía una gran facilidad para entrar en los yanas de absorción. Y terminaba rápido sus actividades cotidianas a la mañana y se iba al monasterio a sentarse con los monjes, ¿no? No con los monjes en una sala para las mujeres, pero al monasterio. Y le resultaba muy fácil entrar en esas abstracciones. La cuestión es que un día ella estaba en una abstracción, no sé si en el tercer yana, cuarto yana, vino la hija era grande, y venía muy apurada porque le tenía que decir algo a la madre, y cuando entra a la sala de meditación, se cierra la puerta, la hija, y se ve que la cerró por ahí un poco más fuerte. La mujer saltó del asiento y le empezó a insultar.
supuestamente estás practicando yana. ¿Cómo pasás de ahí a insultar a tu hija porque cerró fuerte la puerta? ¿Dónde está ahí la práctica? Bonita. ¿Dónde estás atento a tu mente? ¿O solamente estás tan inmerso en el estado mental placentero que la aversión que surge es porque te lo cortaron? Entonces, atención plena es esta cosa, ¿no? Recordar cómo se mueve la mente. Entonces, la mente se va a mover entre la sensación del volante, tu asiento, los peatones, los ciclistas, los otros autos. Es una gran tarea manejar. Y tu mente, porque aunque no lo querramos, es la mente la que maneja a través del cuerpo. El cuerpo no maneja solo. Entonces, ser amable y gentil cuando uno maneja es re importante. Tenemos acá, hola Mica, ¿cómo andás? Esperá que ya me fijo. Dice, hola Fede, consulta, si no vale la pena pegarse a nada, ¿cuál es el motor o de dónde parte el motor intención para construir, sea vínculos, proyecto, vida sana? Bueno, muy bien. A ver, vamos a poner un poco en contexto esa respuesta que le dio el Buda. Esa respuesta, Mica, se la da el Buda a Mogalana, que era un monje que estaba dedicado a la vida santa, y creo que luego de esa explicación Mogalana alcanza el arajantado, es decir, se libera completamente. No es que tener la intención de hacer algo no es necesariamente apegarse, eso es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, si uno tiene una intención de llevar a cabo una actividad saludable, ¿sí? Por ejemplo, meditar, que viene al caso, es un buen deseo ese. Ahora, si yo voy a meditar y tengo el deseo de meditar y cuando voy a meditar resulta que alguien viene con un problema que se pinchó un caño y me enojo, ya ese deseo no es tan sano, ya ahí hay obsesión y apego. Entonces, la intención no radica en sí mismo qué es lo que yo quiero lograr. La intención radica en experimentar una acción saludable, no para qué quiero esa acción o esa actividad. ¿Sí? Simplemente es porque esa actividad es en sí mismo una actividad que cultiva la mente. Voy a darte un ejemplo concreto por ahí para vos que te viene bien. Eh, Cuando uno, por ejemplo, va al dojo de artes marciales y uno va a entrenar porque el día fue muy pesado, muy denso, entonces va y se llega al tatami y hay un montón de compañeros de práctica con los cuales uno va a luchar, pero uno lleva todo eso en la mente. Generalmente uno a veces no se da cuenta de cómo tiene la mente, pero sí quiere ir a luchar para olvidarse del día. Y usa el dojo como un lugar para poder olvidar lo mal que uno se siente o los problemas que tiene o las preocupaciones o las obsesiones. Con la meditación pasa lo mismo. Ya uno le coloca a la práctica del arte marcial o la meditación una expectativa. Y eso hace que uno se pierda de disfrutar de la actividad en sí, porque ya le está demandando o tiene una expectativa de que esa práctica o ese entrenamiento sea de determinada manera. Tener intenciones no tiene nada de malo. Obsesionarse con esas intenciones y querer llevarla a la práctica cueste lo que cueste, eso va a traer sufrimiento. Entonces, cuando uno tiene una intención, sonreír, hacerlo y disfrutar de eso que estoy haciendo. Y si no sale de acuerdo a como yo lo planeé o lo pensé, no pasa nada. Probablemente también hayan pasado otras cosas en esa sesión de entrenamiento o de meditación que puedan ser muy útiles si las reflexiono con tranquilidad.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si les parece bien, compartimos méritos. Esperen que les comparto acá la pantalla. Espérenme un segundito. Ahí va. Que los que Que sufren los que sean sufren sean libres libres de de libre de sufrimiento, los sufrimiento, sufrimiento, que los y los aterrorizados aterrorizados y intrépidos 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 sean, sean, que sean, los que que los los afligidos afligidos se afligidos de todo despojen de dolor, todo dolor, que y que todos los todos los todos seres los seres seres encuentren encuentren alivio, encuentren alivio, alivio, que todos que los todos seres los todos los seres compartan seres este compartan compartan este mérito mérito este mérito, nuestro, nuestro, que ejerciendo que hemos hemos adquirido adquirido para el para el logro de logro todo todo tipo de tipo de de los felicidad, seres felicidad. que de habitan en seres el que Los habitan el espacio seres y que la espacio y habitan la el tierra, tierra, espacio y la levas tierra, y fascinadas nadas de de fascinadas gran gran de gran poder, 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 compartan compartan este este compartan mérito este mérito mérito nuestro nuestro, nuestro y y que que por por y que mucho por mucho mucho tiempo 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 protejan la protejan proteja la la dispensación de Buda. dispensación dispensación del del Buda. Buda. Sad, Sadhu, sad, sad, sadhu, sad. sadhu. Bueno, gente, que empiecen la semana hermoso, que tengan una semana preciosa, llena de sonrisas, ¿sí? Y nos estamos viendo, ¿sí? Gracias. 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 Buena semana para Una todos. Chao, semana. chao. Chau, chau, Chao. chau.